A veces solo necesitamos una frase, una idea o un momento de claridad para cambiar por completo la forma en la que vivimos. Ese es el propósito de Mind Upgrade. Ayudarte a soltar el ruido mental, reconectar con tu verdadera paz y descubrir la fuerza que siempre ha estado dentro de ti. Si este tipo de contenido te acompaña, considera suscribirte. Aquí entrenamos la mente para vivir más ligero, más presente y más consciente. No te creas todo lo que piensas. Capítulo 1. La ilusión del pensamiento y el origen del sufrimiento. La mayor parte de nuestro sufrimiento no nace del mundo, sino de la interpretación que hacemos de él. Podrías estar sentado en un sofá cómodo, rodeado de personas que te quieren, y aún así sentir ansiedad, estrés o frustración por algo que solo existe dentro de tu mente. Eso revela una verdad que transforma por completo la manera en que vivimos. No sentimos la realidad, sentimos nuestros pensamientos sobre la realidad. Cada emoción que surge en ti, desde la paz hasta la angustia, es el eco directo de aquello que tu mente está procesando. Piensa en un ejemplo simple. Odias tu trabajo. Con solo recordar lo que te espera mañana, tu cuerpo se tensa, tu respiración se vuelve pesada y tu estado de ánimo cae en picada. Pero no estás en la oficina, estás en casa, quizá viendo una serie, quizá compartiendo la cena. Y sin embargo, tu experiencia emocional no coincide con lo que te rodea. Ese desajuste es la prueba de que tu sufrimiento no proviene del trabajo, sino del pensamiento que tienes sobre él. Si las circunstancias externas determinaran nuestras emociones, entonces todas las personas que realizan el mismo trabajo se sentirían igual. Pero no es así. Hay quienes aman lo que otros detestan. Hay quienes encuentran oportunidad donde otros perciben amenaza. Esa diferencia no proviene del mundo, sino de la mente que lo interpreta. Cuando te das cuenta de que tus emociones dependen de lo que piensas, descubres también que puedes sentirte libre incluso en medio de situaciones difíciles. El poder ya no está en cambiar el mundo, sino en ver con claridad la raíz del malestar, el acto de pensar. Pensar no es un problema en sí mismo, es una función natural. El problema surge cuando te quedas atrapado en él, cuando confundes tus pensamientos con hechos, cuando crees que lo que imaginas es la realidad. La mente crea historias, predicciones, juicios, comparaciones y miedos. Y nosotros, sin darnos cuenta, vivimos como si esas construcciones fueran verdades inamovibles. Pero la realidad es más simple. La mayor parte de los escenarios que te causan angustia no están ocurriendo, solo están siendo pensados. Liberarte del sufrimiento psicológico no significa eliminar los pensamientos, sino dejar de darles el poder de definir tu experiencia. Significa reconocer que tus emociones son señales de lo que tu mente está fabricando, no de lo que la vida está haciendo. Cuando ves esto con claridad, algo dentro de ti se suelta. El mundo exterior ya no te controla. Comprendes que entre tú y la realidad existe un filtro, tu pensamiento. Cambia el filtro y cambia tu vida. Y así aparece la posibilidad más importante de todas. Si el sufrimiento nace en tu mente, también puede terminar allí. Solo estás a un pensamiento de distancia de la paz que has buscado durante toda tu vida. Capítulo 2. ¿Por qué pensamos? El mecanismo de supervivencia. Pensar es una función tan automática que rara vez cuestionamos su propósito. Creemos que necesitamos analizar, anticipar y controlar todo para sentirnos seguros. Pero la mente no fue diseñada para darnos plenitud, sino para mantenernos vivos. Hace miles de años, sobrevivir dependía de estar siempre alerta. Un ruido entre los arbustos podía significar un depredador. Un cambio en el clima podía implicar peligro. La mente evolucionó para detectar amenazas, anticiparse a riesgos y crear escenarios hipotéticos capaces de salvarnos la vida. Ese mecanismo sigue activo hoy, aunque ya no vivimos rodeados de fieras salvajes ni caminamos por selvas desconocidas. Sin embargo, la mente no distingue entre un león acechando y la posibilidad de que alguien te juzgue, de que pierdas tu empleo o de que el futuro no salga como esperas. Interpreta todo como un potencial riesgo y, desde ese filtro, comienza a pensar sin parar. La mente analiza, compara,
evalúa y proyecta como si nuestra supervivencia dependiera de ello. Su función es encontrar fallas, detectar peligros y prepararnos para lo peor. Y aunque este sistema fue útil en el pasado, hoy se convierte en una fuente constante de estrés, ansiedad y sufrimiento. No porque la vida sea peligrosa, sino porque la mente sigue tratando a la vida diaria como si fuera una amenaza. Por eso crea escenarios que nunca ocurren, conversaciones imaginarias, miedos anticipados y recuerdos distorsionados. No lo hace para torturarte, sino para protegerte. La mente cree que si piensa lo suficiente, podrá controlar todo lo que podría salir mal. Pero esa estrategia no crea seguridad, crea agotamiento. Cuando dependes de la mente para encontrar paz, te quedas atrapado en un ciclo sin fin. Cuanto más piensas, más problemas imaginas. Cuantos más problemas imaginas, más piensas. El resultado es un estado permanente de alerta, una especie de modo supervivencia que activa el sistema nervioso, tensa tu cuerpo y nubla tu percepción. La frustración surge cuando confundimos la función de la mente con la de nuestra conciencia. La mente está diseñada para evitar peligros. La conciencia está diseñada para permitirnos vivir con plenitud. Cuando intentas usar la mente para generar felicidad, estás usando la herramienta equivocada para el propósito equivocado. La buena noticia es que no necesitas luchar contra tu mente, basta con comprender su intención. Cuando ves que su función es protegerte, ya no te identificas con cada pensamiento. Entiendes que no son advertencias espirituales ni intuiciones profundas, son reflejos automáticos de un sistema de supervivencia ancestral. Y al verlo, puedes soltar. Puedes permitir que los pensamientos pasen sin engancharte. Puedes dejar de buscar seguridad en la anticipación y empezar a encontrarla en la presencia. La mente hace su trabajo, mantenerte vivo. Pero tú estás aquí para algo más que sobrevivir. Estás aquí para vivir, para sentir, para crear, para expandirte. Y eso comienza cuando reconoces la diferencia entre el instinto de la mente y la verdad de tu conciencia. Capítulo 3. Pensar versus pensamientos. La distinción que cambia tu vida. Una de las revelaciones más poderosas que puedes experimentar es entender que pensar y tener pensamientos no son lo mismo. Esta distinción parece pequeña, pero cambia por completo tu relación con tu mente, tus emociones y tu manera de vivir. Los pensamientos son espontáneos. Llegan sin esfuerzo, como una brisa que entra por una ventana abierta. No los fabricas tú, simplemente aparecen. Surgen de un lugar más vasto que tu historia personal, más profundo que tu memoria y más grande que tu ego. Muchos de ellos son ideas frescas, creativas, expansivas. Son semillas de posibilidades, muchos de posibilidades. Pensar, en cambio, es agarrar uno de esos pensamientos y empezar a manipularlo, analizarlo, juzgarlo, compararlo o anticiparlo. Pensar requiere energía, esfuerzo y tensión. Pensar es rumiar. Pensar es darle vueltas a lo mismo una y otra vez. Pensar es quedarte atrapado dentro del ruido mental. Los pensamientos vienen con ligereza, el pensar con peso. Los pensamientos se sienten expansivos, el pensar se siente restrictivo. Los pensamientos abren, el pensar cierra. Cuando captas esta diferencia, entiendes por qué el sufrimiento psicológico no nace del pensamiento, sino del acto de pensar. Puedes tener un pensamiento como, quiero cambiar de trabajo. Ese pensamiento es neutro y, de hecho, puede venir con emoción, inspiración o claridad. El sufrimiento llega cuando empiezas a pensar en él. ¿Y si no encuentro nada mejor? ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si me equivoco? Niésimo solo. ¿Y si me equivoco? De pronto, la energía se torna pesada y aparece el tormento emocional, no por el pensamiento inicial, sino por haber entrado en la espiral del pensar. La diferencia se siente en el cuerpo. Los pensamientos inspiran, pensar cansa. Los pensamientos iluminan, pensar oscurece. Los pensamientos conectan con lo posible. Pensar conecta con el miedo. Los pensar conecta con el miedo. Los pensamientos impregnan, los pensamientos iluminan. Cuando entiendes esta distinción, empiezas a usar tus emociones como un mapa. Si lo que sientes es liviano, cálido, expansivo,
probablemente estás conectando con pensamientos genuinos, esos que fluyen sin tu intervención. Si lo que sientes es ansiedad, contracción o presión, es señal de que estás pensando más de la cuenta. Ese peso emocional no es un mensaje del universo, ni una advertencia espiritual, ni una intuición. Es simplemente el indicador de que tu mente está trabajando de más. El secreto no es controlar los pensamientos, nadie puede hacerlo, sino dejar de aferrarte a ellos. Permitir que aparezcan y desaparezcan sin engancharte. Observarlos como nubes que cruzan el cielo. En ese espacio, naturalmente surge claridad. Cuando no piensas, tus pensamientos se vuelven más creativos. Cuando no fuerzas, las ideas llegan solas. Cuando sueltas el control, aparece la sabiduría interior que ha estado allí siempre. La comprensión que transforma tu vida es esta. Los pensamientos crean. Pensar destruye. Los pensamientos vienen de un lugar ilimitado. Pensar viene de un lugar condicionado. Y cuando aprendes a vivir desde la primera fuente, tu vida se vuelve más ligera, más intuitiva, más verdadera. Capítulo 4. Los 3 principios. ¿Cómo se crea la experiencia humana? Para entender por qué sentimos lo que sentimos y por qué nuestra experiencia del mundo cambia tanto de un momento a otro, es esencial comprender los 3 principios que operan silenciosamente en todo ser humano: mente, pensamiento y conciencia. Estos principios no son técnicas ni creencias, son descripciones del funcionamiento interno de nuestra percepción. Zen. El primer principio es la mente, la inteligencia universal detrás de toda vida. No es la mente pensante, sino la energía que da origen a lo que somos. Es la fuerza que hace que el corazón lata sin que lo ordenemos, que el cuerpo sane sin que lo pidamos y que aparezcan pensamientos sin que los fabriquemos. Es una sabiduría más profunda que cualquier análisis intelectual. Cuando estás tranquilo y conectado, la sientes como intuición, claridad o certeza interna. El segundo principio es el pensamiento, la capacidad que todos tenemos de generar ideas, imágenes y percepciones internas. El pensamiento es la materia prima de nuestra realidad psicológica. Sin pensamiento, no habría experiencia. No podrías recordar, planear, imaginar, ni interpretar. Todo lo que crees que eres, tu historia, tus miedos, tus deseos, existe dentro de ti como pensamiento. El tercer principio es la conciencia, la capacidad de darte cuenta de lo que estás pensando. Gracias a la conciencia, los pensamientos cobran vida. 2 personas pueden tener pensamientos distintos frente al mismo hecho, pero lo que realmente marca la diferencia es el nivel de conciencia desde el cual lo perciben. Cuando tu conciencia está baja, el mundo parece oscuro, pesado y lleno de problemas. Cuando se eleva, los mismos hechos se sienten manejables, neutros o incluso llenos de oportunidades. Lo crucial es entender cómo interactúan estos 3 principios. La mente genera un flujo constante de pensamientos. La conciencia les da color, peso y forma. Y juntos, crean tu experiencia del momento. Esto significa que no vives en la realidad, sino en tu percepción de la realidad, siempre moldeada por estos 3 principios. Por eso, un día normal puede sentirse como un desastre si estás atrapado en pensamientos pesados, o como una oportunidad maravillosa si estás conectado a la claridad. Nada en el mundo externo tiene el poder de cambiar tan rápido, pero tu percepción sí. Cuando comprendes los 3 principios, dejas de intentar controlar tus emociones a la fuerza. Sabes que no eres víctima de lo que ocurre fuera, sino creador de lo que ocurre dentro. Y ese simple entendimiento empieza a disolver el sufrimiento. La transformación no viene de pensar diferente, sino de ver diferente. De recordar que tus pensamientos no son hechos, son formas pasajeras dentro de tu conciencia. De reconocer que detrás de cada tormenta mental hay un cielo claro que nunca desaparece. Y cuando esa claridad emerge, la vida se vuelve más ligera, más simple, más verdadera. Capítulo 5. El mito del pensamiento positivo. Durante años nos han dicho que la clave para sentirnos bien es pensar en positivo, repetir afirmaciones, mantener la mente enfocada en lo bueno, evitar pensamientos incómodos. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, pensar positivamente no funciona. Y no porque estemos rotos,
sino porque estamos intentando lograr paz usando la herramienta equivocada. El pensamiento positivo sigue siendo pensamiento. Sigue siendo actividad mental. Sigue siendo esfuerzo. Y cualquier tipo de esfuerzo mental, incluso el que intenta ser bonito, puede generar tensión, resistencia y frustración. Cuando tratas de forzar pensamientos positivos, lo que realmente haces es añadir más capas de pensar encima de lo que ya sientes. Bueno predianto, bueno por tinto, bueno por tinto. Esto explica por qué muchas personas intentan convencerse de que todo está bien y aún así se sienten vacías, ansiosas o agobiadas. Es que el bienestar genuino no aparece cuando sustituyes pensamientos negativos por positivos, sino cuando sueltas la necesidad de pensar para regular lo que sientes. Las emociones positivas más auténticas, paz, alegría, amor, claridad, gratitud, no nacen del pensamiento. Surgen cuando la mente se calla, cuando dejas de luchar internamente, cuando ya no estás empujando ni conteniendo nada. Son el reflejo natural de tu estado original, el que está ahí cuando la actividad mental baja. Por eso, intentar pensar en positivo puede resultar frustrante. Porque cuanto más intentas controlar la mente, más rebelde se vuelve. Cuanto más te exiges sentirte bien, más te enfocas en el hecho de que no lo estás. Y cuanto más intentas manipular tus pensamientos, menos espacio queda para que aparezcan emociones genuinas. La verdadera transformación ocurre cuando comprendes que no necesitas pensar para sentirte bien. La paz llega cuando la mente se relaja, no cuando la fuerzas a pensar bonito. El amor surge cuando dejas de juzgar lo que sientes. La claridad aparece cuando ya no estás tratando de fabricar respuestas desde el esfuerzo. Esto no significa que los pensamientos positivos sean malos. Simplemente no son la causa de las emociones positivas. Son un efecto. Cuando estás presente, en calma y conectado a tu conciencia, surgen pensamientos luminosos por sí solos. No tienes que fabricarlos, no tienes que repetirlos. Son un reflejo natural de tu estado interno. La clave no es controlar la mente, sino soltar la necesidad de hacerlo. Cuando caes en ese espacio de no pensar, aunque sea por unos segundos, la verdadera paz emerge. Es suave, ligera, estable. Y desde ahí, las emociones positivas aparecen sin esfuerzo, como la luz que surge cuando se abre una ventana. El mito del pensamiento positivo se disuelve cuando descubres algo más sencillo y más profundo. Tu bienestar no depende de lo que piensas, sino de tu capacidad de no aferrarte al pensamiento. No necesitas sentirte bien a través de tus ideas, porque la paz no viene de la mente, viene de ti. Capítulo 6. El estado de no pensar. Paz, amor y unidad. Hay un estado en el que el sufrimiento psicológico desaparece por completo. Un estado en el que no sientes presión, miedo, ansiedad ni conflicto. Un estado donde todo encaja, donde la vida fluye y donde tú mismo te sientes ligero, profundo y lleno. Ese estado es el no pensar. No ausencia de mente, sino ausencia de fricción interna. El estado de no pensar se manifiesta de manera natural. No necesitas esforzarte para alcanzarlo. De hecho, aparece cuando sueltas el esfuerzo. Es ese momento en el que estás tan presente que te olvidas de ti mismo. Cuando estás completamente inmerso en una conversación, en un atardecer, en un deporte, en el arte, o incluso simplemente respirando. De pronto, no estás dándole vueltas a nada. Solo estás aquí. Solo estás siendo. En ese espacio de silencio interior surge algo maravilloso. Ningún pensamiento tiene poder sobre ti, porque no estás aferrándote a ninguno. Los pensamientos pueden aparecer, pero cruzan por tu mente como nubes en un cielo amplio. No se convierten en historias, no se transforman en miedos, no se vuelven angustia. No hay resistencia dentro de ti. Y cuando no hay resistencia, no hay sufrimiento. Este estado se siente como paz profunda, pero no una paz vacía, sino una paz viva. Se siente como amor, no dirigido a algo en particular, sino como una corriente que te atraviesa. Se siente como claridad, como si pudieras ver la vida sin el ruido habitual que la distorsiona. Es exactamente lo que experimentas cuando tu mente deja de fabricar problemas, peligros o expectativas. También es el estado en el que te conectas con la vida de verdad.
La sensación de separación desaparece. Dejas de sentirte como alguien aislado enfrentándose solo al mundo y empiezas a experimentar la unidad con todo lo que existe. No como una idea filosófica, sino como una intuición visceral. Es el instante en el que entiendes, sin palabras, que eres parte de algo más grande, algo que te sostiene. Cuando no estás pensando, desaparece el pasado y desaparece el futuro. No porque no existan, sino porque no tienen peso, no te amenazan, no te condicionan. En el estado de no pensar, no te importa lo que ya pasó, ni lo que podría pasar, solo importa lo que está siendo. Y en ese presente absoluto, el sufrimiento psicológico no tiene espacio donde crecer. La gente suele creer que vivir sin pensar te vuelve irresponsable, desconectado o pasivo. Pero es justo lo contrario. Cuando no piensas, estás más disponible para la vida. Tus acciones nacen de la claridad, no del miedo. Tus decisiones son más precisas. Tu intuición se vuelve más fuerte. Tu creatividad se dispara. Tu presencia se multiplica. El estado de no pensar no es un lugar al que llegas y te quedas para siempre. Es un espacio al que vuelves una y otra vez, con más facilidad, con más comprensión y con menos juicio. Lo importante no es permanecer siempre allí, sino recordar que existe. Recordar que, detrás de cada tormenta mental, hay un silencio esperando para recibirte. Y cuando lo tocas, aunque sea por unos segundos, tu vida cambia. Capítulo 7. ¿Cómo dejar de pensar? El proceso interno. Dejar de pensar no es algo que se logra con fuerza de voluntad, disciplina o técnicas complicadas. Es un proceso más parecido a soltar que a controlar, más natural que forzado, más intuitivo que intelectual. Y lo más importante, no se trata de eliminar los pensamientos, sino de liberarte del hábito de aferrarte a ellos. Todo empieza con reconocer un hecho simple y profundo. Si estás sufriendo, estás pensando. Esa toma de conciencia es ya la mitad del camino, porque en el momento exacto en el que notas que estás atrapado en una historia mental, algo dentro de ti despierta. Ese darse cuenta es el primer rayo de luz que atraviesa la confusión. El siguiente paso es permitir que lo que sientes esté ahí. No huir, no empujar, no resistir. La resistencia alimenta el pensar, la aceptación lo disuelve. Cuando sientes miedo, tristeza, ansiedad o frustración, lo que duele no es la emoción en sí, sino toda la historia mental que la acompaña. Si dejas que el sentimiento simplemente exista, sin interpretarlo, pierdes la necesidad de pensar sobre él. Después viene un punto clave: recordar que tú no eres los sentimientos, sino el espacio donde los sentimientos aparecen. Eres la conciencia que los observa. Y cuando te sitúas en ese lugar, la identificación con el pensamiento se debilita. Lo que antes te atrapaba, ahora solo pasa, como una ola que se forma, se siente y se disuelve. A partir de ahí, aparece algo natural. Los pensamientos pierden poder. No necesitas empujarlos. No necesitas reemplazarlos. No necesitas corregirlos. Simplemente reconoces que no tienes por qué comprometerte con ellos. Cuando entiendes esto profundamente, el pensar comienza a desactivarse solo. Dejar de pensar no es un acto de fuerza. Es un descanso. Es volver al cuerpo. Es volver a la respiración. Es volver a este instante. La mente solo puede pensar sobre el pasado o el futuro. Y solo puede pensar o lo dirá uno, o el por dónde, o lo dirá uno, o lo dirá uno, o lo dirá uno. Primo lo dirá uno. El presente, en cambio, es demasiado simple para ser analizado. Y esa simplicidad es la puerta al no pensar. Si el pensamiento negativo persiste, lo único que necesitas es volver al primer paso. Reconocer que estás pensando. Repetir ese gesto una y otra vez. Fortalece la comprensión. Y cuando la comprensión se vuelve estable, el estado de no pensar aparece con mayor frecuencia y naturalidad. Este proceso se vuelve más fácil cuando entiendes que no hay nada malo contigo por pensar demasiado. Eres humano. Tu mente solo está intentando protegerte, pero ya no estás obligado a seguirla ciegamente. Manusarido, tienes la capacidad de mirar más allá. Dejar de pensar es regresar a la verdad que siempre ha estado ahí. Un estado de paz,
amor y claridad que no necesitas crear porque ya es tu naturaleza. Todo lo que lo ocultaba era el ruido mental. Y cuando ese ruido baja, aunque sea unos segundos, descubres que esa tranquilidad siempre fue tuya. Solo estaba esperando a que dejaras espacio para sentirla. Capítulo 8. ¿Cómo podemos prosperar en el mundo sin pensar? Cuando escuchas que la clave para vivir en paz es dejar de pensar, una pregunta surge de inmediato. ¿Y cómo voy a funcionar en el mundo si no pienso? ¿Cómo voy a tomar decisiones, trabajar o resolver problemas? Es una duda lógica, pero nace de un malentendido profundo sobre lo que realmente significa no pensar. No pensar no significa caminar sin rumbo, ni ser irresponsable, ni dejar de usar tu inteligencia. Significa dejar de usar el tipo de pensamiento que te lastima. La preocupación, la anticipación obsesiva, la comparación constante, la autoexigencia, el juicio y la imaginación catastrófica. Significa desactivar la mente que te limita para activar la mente que te expande. La verdad es que los momentos más brillantes de tu vida no fueron resultado de pensar demasiado. No analizaste tu camino cuando tuviste una gran idea. Simplemente llegó. Masinte, no ale. No planificaste cada detalle cuando actuaste con valentía. Simplemente lo sentiste. No razonaste 1000 pasos cuando conectaste profundamente con alguien. Simplemente estuviste presente. Las mejores decisiones de tu vida nacieron de claridad, no de ruido. Nacieron de presencia, no de tensión. Nacieron de un estado mental tranquilo, no de una tormenta interna. La inteligencia más poderosa que tienes no es tu mente analítica, sino tu intuición. Ese espacio silencioso en el que las respuestas aparecen sin esfuerzo. En ese estado, tus acciones dejan de ser reactivas y se vuelven precisas, fluidas y alineadas con lo que es mejor para ti. ¿Qué significa prosperar sin pensar? Significa que en lugar de vivir en tu cabeza, vives en la vida. Cuando necesitas hacer algo, simplemente lo haces. Cuando surge una idea, la escuchas. Cuando es momento de actuar, actúas. Cuando es momento de parar, paras. Sin drama, sin tortura interna, sin complicarte la existencia. El estado de no pensar te vuelve más productivo, no menos. Más creativo, no menos. Más eficiente, no menos. Porque la mente deja de gastar energía en preocuparse por lo que podría salir mal y la enfoca por fin en lo que está ocurriendo. Este estado también potencia tus relaciones. Cuando no estás atrapado en tu pensamiento, escuchas mejor, sientes mejor, conectas mejor. Ves a las personas más allá de tus interpretaciones. Respondes desde tu verdad, no desde tus heridas. Prosperar sin pensar es recordar que tu mayor potencial surge cuando tu mente está calmada. La claridad llega cuando dejas espacio para que llegue. La sabiduría aparece cuando no la ahogas con ruido. La vida se ordena cuando tú dejas de interferir. No necesitas pensar para prosperar. Necesitas estar presente. Porque en la presencia está todo. El discernimiento, la fuerza, la creatividad y el amor. Es desde ahí donde tu vida encuentra su verdadero ritmo. Capítulo 9. ¿Qué hacemos con nuestros objetivos, sueños y ambiciones cuando dejamos de pensar? Una de las creencias más arraigadas es que necesitas pensar mucho para alcanzar tus metas, que debes analizar cada paso, anticipar problemas, diseñar estrategias, calcular riesgos y esforzarte sin descanso. Pero esta visión olvida algo esencial. Ningún sueño verdadero nació de pensar demasiado, sino de una inspiración fugaz. Piensa en tus mejores ideas. Ninguna apareció después de horas de preocupación. Llegaron cuando estabas relajado, presente, quieto por dentro. La inspiración siempre surge del silencio, no del ruido. Y eso nos revela algo profundo. Tus sueños no necesitan más pensamiento, necesitan más espacio. Cuando dejas de pensar compulsivamente, tus objetivos no desaparecen. Lo que desaparece es la presión, la ansiedad, el miedo al fracaso y la historia mental que te dice que no eres suficiente.
Lo que queda es la esencia del sueño. Ligero, limpio, libre de juicios. En ese estado, tus ambiciones se vuelven más honestas. Ya no son deseos que nacen del miedo a no lograr algo, ni del intento de demostrar tu valor. Son expresiones naturales de tu alma, son movimientos internos que quieren expandirse. Y cuando actúas desde ese lugar, tus objetivos dejan de sentirse pesados y empiezan a sentirse inevitables. La inspiración te muestra qué hacer. La presencia te dice cuándo hacerlo y tu intuición te guía en cómo hacerlo. Ninguno de estos elementos nace del pensamiento analítico. Nacen del espacio donde la mente está tranquila. Es importante entender algo. No pensar no te vuelve pasivo, te vuelve eficiente. Porque cuando la mente se calma, las respuestas llegan solas. Cuando no te estás presionando, ves oportunidades que antes ignorabas. Cuando no estás atrapado en el miedo, te atreves a dar pasos más grandes. Tus objetivos no necesitan ser empujados, necesitan ser escuchados. Cada sueño auténtico trae consigo su propio camino, sus propios pasos, su propia dirección. Y ese camino se vuelve visible cuando no lo estás buscando desesperadamente. La paradoja es que cuando dejas de pensar obsesivamente en tus metas, avanzas más rápido hacia ellas. Porque ya no estás luchando contra ti mismo, ya no estás saboteando tus acciones con dudas, ya no estás desgastándote en futuros imaginarios. Toda tu energía vuelve al presente donde las cosas realmente ocurren. Esto también transforma tu relación con el éxito. Empiezas a verlo no como un destino, sino como un estado interno. Cuando estás en paz, conectado y presente, te mueves con más claridad y coherencia. Te vuelves más creativo, más receptivo, más valiente. Y desde esa vibración, el mundo responde. Tus metas siguen vivas, tus sueños siguen vivos. Pero ahora, ya no vienen acompañados de angustia. Vienen acompañados de certeza. Porque entiendes que no eres tú quien los fuerza, sino la vida misma, expresándose a través de ti. Capítulo 10. Amor incondicional y creación. En el fondo de todo pensamiento pesado, de toda duda, de todo miedo y de todo patrón de sufrimiento, hay una desconexión. La desconexión del amor incondicional, no del amor romántico ni del cariño hacia otra persona, sino del amor que es tu estado natural. El amor que existe incluso cuando nadie lo mira. El amor que no depende de nada externo. Cuando estás pensando demasiado, no sientes ese amor. No porque haya desaparecido, sino porque el ruido mental lo tapa. Pero cuando la mente se calma, cuando dejas de analizarlo todo, cuando te permites simplemente estar, algo se abre dentro de ti. Un reconocimiento profundo de que ya eres suficiente, de que ya estás completo, de que no necesitas nada para sentir plenitud. El amor incondicional no es un sentimiento que llega, es el estado que aparece cuando desaparece la interferencia del pensamiento. Es tu verdadera esencia, antes de todo juicio. Es el espacio interno donde surge la creatividad, la inspiración, la sabiduría y los impulsos más auténticos. Cuando conectas con ese amor, tu vida empieza a organizarse desde un lugar distinto. Ya no creas desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no actúas para llenar un vacío, sino para expresar algo que te desborda. Ya no persigues objetivos para sentirte completo. Avanzas desde la completitud. Por eso, la creación auténtica siempre nace del amor, no del pensamiento. Las mejores ideas, las más grandes obras, las decisiones más acertadas y los actos más generosos de tu vida surgieron cuando no estabas pensando, sino conectado. El pensamiento obsesivo crea bloqueo. El amor incondicional crea expansión. Cuando creas desde miedo, intentas controlar el resultado. Cuando creas desde amor, confías. Confías en que la vida te sostiene, en que tus impulsos internos tienen sentido, en que la sabiduría que te guía sabe el camino incluso cuando tú no. No necesitas forzar nada, solo permitir que fluya.
Este amor también transforma tus relaciones. Ya no ves a los demás desde tus heridas o expectativas, sino desde tu verdadera esencia. Te vuelves más compasivo, menos reactivo, más presente. Dejas de necesitar que otros llenen vacíos internos, porque reconoces que esos vacíos eran creados por el pensamiento. Y cuando el amor se vuelve tu punto de partida, se vuelve también tu punto de creación. Empiezas a atraer experiencias que vibran desde esa misma frecuencia. El ente trae que en Lidia, oportunidades, ideas, personas y caminos que antes no veías se vuelven evidentes. La vida deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como una danza. El amor incondicional no es una meta espiritual. Es tu estado natural cuando dejas de pensar, y desde ese estado, crear no es un esfuerzo, es un acto espontáneo, inevitable y profundamente coherente con quien realmente eres. Capítulo 11. ¿Qué hacer después de experimentar paz, alegría, amor y plenitud en el presente? Cuando entras en un estado profundo de no pensar, cuando por fin experimentas paz, claridad, amor y una plenitud que no depende de nada externo, es natural preguntarte qué debes hacer después. ¿Cómo se sostiene esa sensación? ¿Cómo se integra en la vida diaria? ¿Qué ocurre cuando vuelven los viejos hábitos mentales? Lo primero es entender que este estado no es un logro al que llegas, sino un espacio al que regresas una y otra vez. No se trata de mantenerlo a la fuerza. El simple hecho de haberlo experimentado ya cambió algo dentro de ti. Ahora sabes que existe. Y saberlo transforma para siempre tu relación con el pensamiento. Después de una experiencia de paz profunda, tu conciencia se expande. Ves la vida con más claridad. Sientes una gratitud natural, sin motivo aparente. Te mueves más despacio, más presente, más real. Pero a veces, cuando esta expansión sucede, la mente intenta recuperar el control. Puede enviarte dudas, pensamientos pesados, miedos antiguos o la sensación de que algo debe estar mal. No es un retroceso. Es la mente haciendo lo único que sabe hacer. Intentar mantenerte en lo conocido. No porque te quiera limitar, sino porque asocia lo familiar con seguridad. Cuando la paz llega, tu mente detecta un territorio que no puede controlar y comienza a generar pensamientos para traerte de vuelta a lo que siempre ha manejado. La clave no es luchar contra esos pensamientos, sino reconocerlos y dejarlos pasar. Recordar que no son una amenaza, sino un mecanismo automático. Si permites que aparezcan sin darles atención, se disuelven. Lo único que los mantiene vivos es tu participación. Cuando vuelvas a sentir esa paz, disfruta. Siente la presencia. Deja que la experiencia te atraviese. No analices. No intentes entenderla. El análisis es el lenguaje de la mente. La paz es el lenguaje de la conciencia. Y para que la paz se profundice, debes permitirte simplemente estar en ella. También es importante integrar esta comprensión en tu vida cotidiana. No necesitas rituales rígidos ni técnicas complejas. Solo necesitas momentos de pausa. Respirar antes de reaccionar. Sentir tu cuerpo cuando la mente se acelera. Observar tus pensamientos sin creerlos. Esos pequeños espacios crean un puente continuo hacia el estado de no pensar. Cuanto más descanses en este espacio, más notarás cambios naturales. Te vuelves menos reactivo, más intuitivo, más confiado, más auténtico. Tu vida exterior comienza a reflejar tu nueva claridad interior. Las decisiones se vuelven obvias. Las relaciones se vuelven más honestas. La existencia deja de sentirse pesada y empieza a sentirse fluida. Y si alguna vez pierdes este estado, porque inevitablemente ocurrirá, recuerda esto. No tienes que recuperarlo. Solo tienes que recordar quién eres sin el pensamiento. La paz no está lejos. Está justo bajo el ruido. Y cada vez que vuelves a verla, se vuelve más fácil regresar a ella. Capítulo 12. Nada es bueno ni malo. Hay una comprensión que libera más que cualquier otra. Nada en la vida es inherentemente bueno o malo. No porque no ocurran cosas difíciles, sino porque lo que determina tu experiencia no es el hecho en sí, sino el significado que tu mente le atribuye.
Nada tiene el poder de hacerte sufrir hasta que tú, sin darte cuenta, le otorgas ese poder a través del pensamiento. Esta verdad puede parecer radical, especialmente cuando estamos acostumbrados a juzgar cada situación, cada persona y cada resultado. Pero observa algo. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento y tener experiencias completamente diferentes. Una lo vive como un problema, la otra como una oportunidad. Una lo interpreta como una pérdida, la otra como un giro necesario. Si el hecho fuera intrínsecamente bueno o malo, todos lo sentiríamos igual. La diferencia no es el mundo, es la interpretación, es el filtro, es la historia que la mente construye alrededor de lo que ocurre. Y esa historia, muchas veces, es la verdadera fuente de nuestro sufrimiento. Cuando ves esto con claridad, descubres que no son los hechos los que te hacen daño, sino el pensamiento que tienes acerca de ellos. Nada es intrínsecamente bueno o malo porque los acontecimientos son, simplemente, acontecimientos. Su significado vive en tu mente, y tu mente, cuando está atrapada en miedo o en ruido, transforma cualquier situación neutra en una montaña emocional. Pero cuando tu conciencia está clara, incluso los desafíos se vuelven más ligeros, menos personales, menos amenazantes. Esto no significa que debas ignorar el dolor, ni minimizar experiencias difíciles. Significa que puedes sentir sin sufrir. Puedes atravesar situaciones complicadas sin añadir la carga mental que las vuelve insoportables. El sufrimiento es siempre el resultado de pensar en exceso sobre lo que ocurre, no de lo que ocurre en sí. Cuando dejas de juzgar, aparece algo sorprendente. Comienzas a ver la vida como un flujo, un movimiento constante donde cada paso te lleva a donde necesitas estar. Lo que antes parecía un error se revela como una redirección. Lo que antes parecía un fracaso se convierte en aprendizaje. Lo que antes parecía una pérdida abre espacio para algo mayor. El juicio es una función del pensamiento. La libertad es una función de la conciencia. Y cuando estás en presencia, sin ruido, puedes ver los hechos sin la distorsión del pensamiento. En ese estado, la vida se vuelve más simple, más amable, más neutral. Y desde esa neutralidad surge una paz profunda. Nada es bueno ni malo, solo es. Y cuando aceptas ese es, sin forzar, sin etiquetar, sin resistir, descubres que la vida no está en tu contra, solo está sucediendo. Y tú puedes respirar dentro de ella, sin luchar contra cada ola. Porque la verdadera calma surge cuando sueltas la necesidad de convertir cada experiencia en una historia. Capítulo 13. ¿Cómo saber qué hacer sin pensar? Una de las mayores dudas que aparecen cuando empezamos a vivir con menos pensamiento es: si no pienso, ¿cómo sé qué hacer? Parece lógico creer que las mejores decisiones nacen de análisis profundos, listas de pros y contras y horas de reflexión. Pero lo cierto es que las decisiones más alineadas, precisas y sabias de tu vida nunca han venido del pensamiento, sino de la intuición. La intuición no es un pensamiento positivo, ni una emoción pasajera, ni una idea impulsiva. Es un reconocimiento silencioso, una claridad que aparece sin esfuerzo, una sensación corporal, una certeza interna, una dirección que se siente correcta incluso cuando no puedes explicarla. La intuición llega en silencio, no en ruido, en calma, no en urgencia. Cuando estás pensando demasiado, no puedes escucharla. El ruido mental tapa su voz. Pero cuando entras en el estado de no pensar, la intuición surge de manera natural, como si estuviera esperando pacientemente a que le hicieras espacio. Saber qué hacer sin pensar no significa actuar impulsivamente. Significa actuar desde un nivel de conciencia más profundo que la mente analítica. Significa permitir que la respuesta llegue sola, sin forzarla. Y sorprendentemente, cuando no la buscas desesperadamente, suele aparecer de inmediato. La intuición se siente diferente al pensamiento. El pensamiento pesa. La intuición aligera. El pensamiento genera ansiedad. La intuición calma. El pensamiento duda. La intuición sabe. Puedes reconocerla en tu cuerpo. Se siente expansiva, abierta, tranquila. Incluso si la acción da miedo,
La intuición se siente correcta. No empuja, invita, no exige, guía. Lo más hermoso es que la intuición siempre está disponible. Nunca se apaga. Solo queda escondida detrás del pensamiento compulsivo. Por eso, cuando el ruido mental baja, aunque sea por unos segundos, la intuición brilla. A veces como una idea clara, a veces como un impulso suave, a veces como una comprensión que no puedes explicar con palabras. La mente te dice, ¿y si te equivocas? La intuición te dice, esto es lo que es. La mente busca garantías. La intuición ofrece dirección. La mente opera desde el miedo. La intuición opera desde el amor. Vivir desde la intuición no significa que siempre sepas el camino completo. De hecho, rara vez da instrucciones largas. Te da el primer paso, no el mapa entero. Pero cuando das ese primer paso, el siguiente se vuelve visible. Es como caminar con una linterna en la oscuridad. No ves todo el sendero, pero ves lo suficiente para avanzar. Y cada acción que tomas desde intuición te lleva más de cerca a la vida que te pertenece, a las personas, oportunidades y experiencias alineadas con tu esencia. Es un camino sin esfuerzo, no porque sea fácil, sino porque no estás luchando contra ti mismo. Saber qué hacer sin pensar es confiar en que la inteligencia que te creó, que mueve tu corazón y guía tu vida, también es la misma que te muestra tu siguiente paso. Cuando la mente se calla, la sabiduría habla, y cuando la escuchas, tu vida se ordena sola. Capítulo 14. ¿Cómo seguir tu intuición? Seguir tu intuición no es una habilidad mágica reservada para unos pocos, sino una capacidad natural que todos tenemos. El problema no es que no tengamos intuición, sino que rara vez la escuchamos. El ruido mental la tapa, la mente la cuestiona y el miedo la contradice. Pero cuando empiezas a reconocer su voz, se convierte en tu guía más precisa, más fiel y más profunda. El primer paso para seguir tu intuición es aprender a identificarla. La intuición no se presenta como una idea ruidosa o insistente, sino como una sensación clara y tranquila. No está revestida de miedo ni de urgencia. No intenta convencerte. Simplemente aparece como un sí silencioso o un no suave que sientes más en el cuerpo que en la mente. Una forma práctica de reconocerla es observar cómo responde tu cuerpo. Cuando la intuición habla, sientes apertura, un pecho más liviano, una respiración más profunda, una sensación de expansión. Cuando la mente habla desde el miedo, sientes contracción, tensión, presión, agitación. El cuerpo es un traductor honesto, no sabe mentir. El segundo paso es darle espacio. Si llenas tu vida de ruido, notificaciones, distracciones, pensamientos constantes, estímulos interminables, la intuición no tiene dónde aparecer. Necesita silencio, presencia, momentos donde la mente pueda descansar. No se trata de meditar durante horas, sino de permitir pequeñas pausas. Caminar sin auriculares, respirar profundamente, mirar un atardecer, estar en silencio contigo mismo. El tercer paso es confiar en ella, incluso cuando no entiendes el motivo. La intuición rara vez te explica por qué, simplemente señala el camino. La mente quiere garantías, pero la intuición trabaja con claridad, no con certidumbre. Eso puede dar miedo al principio, porque nos han enseñado a depender del pensamiento para todo, pero cada vez que sigues tu intuición, confirmas su sabiduría. Cada pequeño acto de confianza refuerza el siguiente. El cuarto paso es actuar. La intuición no busca que analices, sino que te muevas. A veces, el primer paso es pequeño. Enviar un mensaje, cancelar una cita, decir que no, decir que sí, cambiar de ruta, probar algo nuevo. Y ese pequeño movimiento abre un camino completamente distinto. La intuición no te muestra el destino final, pero te muestra el siguiente paso con una precisión imposible de conseguir desde el pensamiento. El quinto paso es observar los resultados. Cuando sigues tu intuición, la vida se ordena de formas inesperadas. Las cosas fluyen con menos resistencia. Las situaciones encajan.
Las oportunidades aparecen en sincronía. No porque todo sea fácil, sino porque estás alineado con lo que corresponde a tu camino. Y finalmente, el sexto paso: hacerlo una práctica diaria. No necesitas grandes decisiones para seguir tu intuición. Está presente incluso en lo pequeño. ¿Qué comer? ¿Con quién hablar? ¿Cuándo descansar? ¿Qué proyecto iniciar? Cada pequeño acto fortalece tu conexión con esa sabiduría interna. Seguir tu intuición es vivir en diálogo con tu verdad más profunda. Es confiar en la inteligencia que te creó. Y cuando te acostumbras a escucharla, descubres que nunca estás perdido, solo desconectado. Y esa desconexión se sana volviendo al silencio, donde la intuición siempre te espera. Capítulo 15. ¿Por qué seguimos volviendo al miedo? Incluso después de experimentar paz profunda, intuición clara y momentos de presencia absoluta, todos volvemos una y otra vez al miedo. No es un fallo, no es un retroceso, no es una señal de que no has aprendido lo suficiente. Es simplemente el funcionamiento natural de la mente humana. La mente está diseñada para protegerte, y el miedo es su principal herramienta de supervivencia. Para la mente, lo desconocido es peligroso. La expansión es peligrosa. La libertad es peligrosa. La paz es peligrosa porque no la puede controlar. Así que, cuando empiezas a vivir desde un lugar más consciente, la mente activa sus mecanismos antiguos e intenta traerte de vuelta a lo conocido. El miedo aparece disfrazado de pensamientos que suenan sensatos. ¿Y si no sale bien? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si te equivocas? ¿Y si pierdes lo que tienes? No son profecías. Son reflejos. Son patrones que se activan porque la mente intenta mantenerte en un terreno predecible. Lo importante es entender que volver al miedo no significa perder la paz. Cada vez que regresas al miedo, tienes una oportunidad nueva de elegir desde la conciencia en lugar del pensamiento. No estás empezando desde cero, estás avanzando en espiral, cada vez más arriba. El problema no es sentir miedo, el problema es creerle. Cuando crees lo que el miedo dice, te contraes, tomas decisiones desde la inseguridad, renuncias a oportunidades, te escondes, te saboteas. Pero cuando ves el miedo como lo que es un reflejo automático de la mente, no una verdad, el miedo pierde poder. La mente puede producir miedo, pero tú no eres ese miedo. Tú eres el espacio donde ese miedo aparece. Y ese espacio es más grande, más estable y más consciente que cualquier pensamiento pasajero. Cuando te sitúas en ese espacio, puedes observar el miedo sin identificarte con él. Puedes sentirlo sin dejar que te controle. Otro motivo por el que volvemos al miedo es porque estamos creciendo. Cada expansión te lleva a terrenos nuevos, y lo nuevo siempre genera incertidumbre. Pero esa incertidumbre no es una señal de peligro. Es una señal de movimiento, de evolución, de transición hacia una versión más auténtica de ti mismo. La clave no es eliminar el miedo, sino relacionarte de otra manera con él. Reconocerlo, respirarlo, observarlo sin juicio, permitir que pase. Diere miedo sina, diere, porque el miedo es como una nube. Se siente grande, densa y amenazante, pero no es sólida, no tiene raíz, no tiene sustancia, y cuando no la alimentas con pensamiento, desaparece. Volver al miedo es humano, volver a la paz es tu naturaleza, y cada ciclo que atraviesas te enseña a regresar más rápido, más suave, más consciente. El miedo puede tocarte, pero ya no puede definirte, porque has visto algo más profundo, la verdad de quién eres cuando el pensamiento se detiene. Capítulo 16. ¿Cómo dejar de tener miedo al miedo? El miedo, por sí mismo, no es el problema. Lo que realmente nos paraliza, nos bloquea y nos llena de angustia es el miedo a sentir miedo. Esa anticipación, ese rechazo interno, ese intento desesperado de evitar la sensación, es lo que convierte una emoción natural en un monstruo psicológico. Cuando dejamos de temerle al miedo, pierde casi todo su poder. El miedo es simplemente una energía que se mueve en el cuerpo. Una reacción biológica neutral diseñada para protegerte. Es como una ola que aparece, crece, se siente
y luego se disuelve. No viene para quedarse, no viene para destruirte, no viene para avisarte de tragedias futuras. Es solo un impulso transitorio de tu sistema nervioso respondiendo a un pensamiento. Cuando empiezas a ver el miedo desde esta perspectiva, algo dentro de ti se relaja. Ya no lo ves como un enemigo, sino como una sensación temporal. Dejas de huir, dejas de luchar, y en ese instante el miedo empieza a perder su intensidad. Lo que antes parecía una tormenta, ahora se siente como una ola que puede surfear. El miedo se vuelve insoportable cuando lo analizas. Cuando te preguntas, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué significa? Y si nunca se va, lo único que haces es alimentar más pensamientos de miedo. Te sumerges en una espiral donde la mente transforma una simple sensación corporal en un problema psicológico. Pero cuando permites sentir sin pensar, el miedo deja de transformarse en sufrimiento. La clave es permitirte sentir la emoción pura, sin historia, sin interpretación, sin añadir pensamiento. Cuando el miedo surge, puedes decirte internamente: esto es solo una sensación. Puedo sentirla. No significa nada. Este gesto simple corta la conexión entre la emoción y el pensamiento. Y cuando esa conexión se rompe, el miedo no crece. Se queda en su forma original, energía temporal que atraviesa tu cuerpo y se va. También es importante recordar que el miedo no puede dañarte. Una sensación incómoda no es peligrosa. No puede romperte, no puede herirte, no puede atraparte. El cuerpo está diseñado para sentir. Tu sistema nervioso sabe cómo procesar el miedo. Lo ha hecho desde que naciste. Lo único que interfiere en este proceso natural es el pensamiento compulsivo alrededor de la sensación. Cuando dejas de tener miedo al miedo, te vuelves más libre. Puedes avanzar incluso si la sensación aparece. Puedes tomar decisiones sin esperar a que todo se sienta perfecto. Puedes permitir que la vida fluya sin paralizarte. Irónicamente, cuando dejas de pelear contra el miedo, este aparece con menos frecuencia y menos intensidad. La verdadera liberación no llega cuando el miedo desaparece, sino cuando ya no te preocupa que aparezca. En ese momento, tu seguridad interna deja de depender de tu estado emocional y comienza a depender de tu comprensión. Sabes que, pase lo que pase, puedes sentirlo, puedes sostenerlo, puedes atravesarlo. Y esta certeza transforma tu vida. Cuando no temes al miedo, la mente pierde su principal forma de control y tú recuperas tu poder natural, el poder de estar presente, de sentir sin huir y de vivir sin miedo al miedo. Capítulo 17. ¿Cómo dejar que los pensamientos se vayan? Dejar que los pensamientos se vayan no es una habilidad mental compleja ni un ejercicio de control. No se trata de empujarlos, reprimirlos o intentar sustituirlos por otros más positivos. Dejar que un pensamiento se vaya es un acto de no intervención. Es la comprensión de que un pensamiento solo puede quedarse si tú lo sostienes. Todos los pensamientos son temporales por naturaleza. Ninguno viene para quedarse. Aparecen, se sienten, se registran y después se disuelven. Lo único que los detiene, lo único que los vuelve pesados o persistentes, es tu participación en ellos. La atención es el pegamento del pensamiento. Cuando la atención se retira, el pensamiento se cae solo. La razón principal por la que los pensamientos parecen tan poderosos es porque los convertimos en historias. Un pensamiento aislado no tiene fuerza, pero cuando lo desarrollas, lo repites, lo analizas, lo comparas con otros, lo proyectas hacia el futuro, lo alimentas con emociones, entonces se transforma en una narrativa que sí puede causar sufrimiento. Por eso, dejar que un pensamiento se vaya no es un acto de esfuerzo, sino de no añadir nada más. Es permitir que el pensamiento exista sin construir una historia sobre él, sin perseguirlo, sin resistirlo, sin juzgarlo. Una práctica simple y poderosa es reconocer cuando aparece un pensamiento y nombrarlo internamente. Esto es solo un pensamiento, no mi pensamiento, no la realidad, no una advertencia, no una señal.
solo un pensamiento. Esta frase corta el vínculo emocional inmediato y coloca el pensamiento en su lugar, como un evento temporal dentro de tu conciencia. A veces, el pensamiento parece volver una y otra vez, pero no vuelve porque tenga un mensaje importante. Vuelve porque tu mente está acostumbrada a él. Es un hábito mental. Y como cualquier hábito, pierde fuerza cuando dejas de reforzarlo. Cada vez que lo ves aparecer y eliges no involucrarte, ese hábito se debilita. También es importante dejar de sentir que tienes que resolver cada pensamiento. La mente está programada para analizar, pero tu bienestar no depende de resolver nada. Depende de no aferrarte. La claridad no llega desde el pensamiento. Llega cuando el pensamiento baja. Cuando observas tus pensamientos desde un lugar de presencia, empiezas a darte cuenta de que no eres ellos. Eres el espacio donde aparecen. Eres la conciencia que los ve. Y desde ese espacio, los pensamientos pierden su carga emocional. Pueden ser intensos, incómodos, repetitivos, pero ya no son amenazas. Son simplemente movimientos en tu mente, inofensivos y pasajeros. Cuanto más practicas dejar ir los pensamientos, más descubres una libertad interna indescriptible. Ya no necesitas controlar la mente. Ya no necesitas pelear con ella. Ya no necesitas cambiar lo que piensas para sentirte bien. La paz surge cuando comprendes que no es necesario hacer nada. Dejar que los pensamientos se vayan es volver al orden natural de tu mente. Es permitir que la corriente fluya sin obstáculos. Es reconocer que la tranquilidad no llega cuando controlas tus pensamientos, sino cuando los dejas moverse sin retenerlos. Y cuando vives así, descubres que la mayoría de los problemas que creías tener eran solo pensamientos a los que te habías aferrado demasiado tiempo. Capítulo 18. Lo que crees determina cómo vives. Nadie vive la realidad tal como es. Vivimos la realidad tal como creemos que es. Tus creencias funcionan como lentes invisibles que colorean todo lo que ves, todo lo que sientes y todo lo que decides. No importa cuán inteligente seas, cuán preparado estés o cuánta experiencia tengas. Si tus creencias son limitantes, tu vida también será limitada. Cada pensamiento repetido, cada miedo no cuestionado, cada juicio que consideraste verdad absoluta se convirtió en una creencia. Y una vez que la mente adopta una creencia, deja de verla como pensamiento y empieza a verla como realidad. Ahí es donde comienzan los conflictos internos. Porque ya no reaccionas a los hechos, sino a las creencias que tienes sobre ellos. Por ejemplo, si crees que no eres suficiente, interpretarás cualquier gesto, comentario o silencio como una confirmación de esa creencia. Si crees que la vida es difícil, verás obstáculos donde otros ven oportunidades. Si crees que todo depende de ti, cargarás con un peso innecesario que te agotará emocionalmente. La buena noticia es que ninguna creencia es verdadera por sí misma. Una creencia es solo un pensamiento que tomaste demasiado en serio durante demasiado tiempo. Y precisamente por eso, todas pueden transformarse. No necesitas luchar contra ellas, no necesitas reprogramar tu mente. Solo necesitas ver que fueron creadas por ti o por la sociedad o por tu pasado y que por lo tanto no son verdades universales. Las creencias se sostienen gracias al pensamiento y el pensamiento se sostiene gracias a la identidad. Cuando te identificas con tus ideas, cuando dices, yo soy así, las cosas son así, la vida es así, te encierras en una estructura mental rígida. Pero cuando entiendes que tus creencias no son más que historias, la estructura se afloja. Empieza a romperse, empieza a liberarte. Observa tus creencias más profundas sin miedo. No soy suficiente. Debo controlar todo. Si me relajo, algo saldrá mal. El amor es complicado. La felicidad no dura. Cuando las miras desde la presencia, todas ellas se revelan como pensamientos, no como verdades. Y lo que puedes ver como pensamiento, puedes soltarlo. La transformación ocurre cuando te das cuenta de que no necesitas cambiar tus creencias una por una, porque en el fondo todas nacen del mismo origen, la identificación con el pensamiento. Cuando reduces tu identificación, las creencias pierden fuerza por sí solas. Y lo que queda es un espacio abierto donde pueden surgir perspectivas frescas, ligeras y más alineadas con tu verdadera esencia.
Cada vez que eliges ver más allá de una creencia limitante, tu vida se expande un poco más. Aparecen relaciones más sanas, decisiones más claras, oportunidades más coherentes. Tu mundo exterior cambia, porque tu mundo interior ya no está filtrado por miedo o carencia. Lo que crees determina cómo vives, hasta que recuerdas que tus creencias no son tú. Tú eres la conciencia capaz de observarlas, cuestionarlas y trascenderlas. Ese es el verdadero comienzo de la libertad. Capítulo 20. ¿Cómo eliminar bloqueos mentales? Todos tenemos bloqueos mentales, áreas donde sentimos que algo dentro de nosotros frena nuestro crecimiento, sabotea nuestros avances o limita nuestra capacidad de actuar. A veces, los bloqueos se muestran como procrastinación, otras veces como miedo, dudas, parálisis, confusión o falta de claridad. Pero en el fondo, todos nacen de lo mismo: pensamiento acumulado que nunca fue cuestionado. Un bloqueo mental no es una fuerza misteriosa ni una barrera invisible. Es simplemente una colección de pensamientos que tomaste como ciertos, repetidos tantas veces que se convirtieron en un patrón automático. Son historias viejas que siguen sonando en tu cabeza, como si siguieran siendo relevantes hoy. El primer paso para eliminar un bloqueo es reconocer que es mental, no real. No es la situación, no eres tú, no es la vida. Es solo una nube de pensamiento denso. Cuando lo entiendes, ya no te relacionas con el bloqueo como algo inamovible, sino como algo que puede disolverse. El segundo paso es observarlo sin resistencia. No lo juzgues. No intentes eliminarlo a la fuerza. No te presiones por superarlo. La presión es pensamiento. Y el pensamiento fortalece el bloqueo. Cuando observas el bloqueo desde un estado de presencia, sin añadir historias, se vuelve más liviano. Pierde la estructura rígida que tenía. El tercer paso es sentir lo que oculta. Todo bloqueo tiene una emoción detrás: miedo, vergüenza, frustración, inseguridad. Si permites sentir la emoción sin intentar entenderla, sin pensar en ella, sin crear una narrativa, el bloqueo empieza a derretirse. La emoción era la energía que lo sostenía. Cuando la emoción se procesa, el bloqueo se desactiva. El cuarto paso es ver el pensamiento sin creerlo. Pregúntate: ¿qué pensamiento estoy creyendo aquí? ¿Puedo saber que es verdad? ¿Qué pasa si lo dejo pasar? Los bloqueos no son sólidos. Son pensamientos antiguos que nunca fueron cuestionados. Cuando los ves claramente, pierden la autoridad que tenían sobre ti. El quinto paso es volver al cuerpo, no a la mente. El cuerpo está en el presente. El bloqueo está en la cabeza. Cuando respiras profundamente, sientes tus pies, relajas los hombros o conectas con la sensación del momento, se abre un espacio interno donde el bloqueo ya no tiene aire para sostenerse. El sexto paso es dar un pequeño paso, incluso mínimo, en la dirección que el bloqueo parecía impedir. Actuar rompe la ilusión. Un movimiento pequeño: hacer una llamada, enviar un mensaje, abrir un proyecto, avanzar un centímetro hace que el bloqueo pierda su peso. El cuerpo demuestra a la mente que esa historia no era real. Y el séptimo paso es este: recuerda que ningún bloqueo es permanente. Todos están hechos de pensamiento. Y el pensamiento, por naturaleza, cambia, fluye, se disuelve cuando no lo alimentas. No necesitas ser más fuerte que tus bloqueos. Solo necesitas verlos como lo que realmente son. Los bloqueos mentales no se superan, se disuelven. Se deshacen cuando ves su verdadera naturaleza. Y cuando eso ocurre, lo que queda es tu capacidad natural de avanzar, de crear, de decidir y de vivir desde tu verdad. Capítulo 21. La física de todos los bloqueos mentales. Todos los bloqueos mentales siguen la misma física, el mismo mecanismo universal. Parecen diferentes: miedo al fracaso, bloqueo creativo, inseguridad, procrastinación, vergüenza, indecisión, pero por dentro funcionan exactamente igual. Entender esta estructura es como ver el truco detrás de la magia. Lo que antes parecía enorme, sólido e inamovible se convierte en algo simple, transparente y manejable. La física del bloqueo mental comienza con un pensamiento aislado.
Un pensamiento que en condiciones normales vendría y se iría. Pero algo ocurre. Tu atención se engancha. Y en ese momento, el pensamiento deja de ser un simple contenido mental y se convierte en una historia. La atención es como una luz. Donde la colocas, la energía crece. Si pones atención en un pensamiento de miedo, la sensación física del miedo aumenta. Si pones atención en una duda, la duda se expande. Si pones atención en una interpretación negativa, esa interpretación parece más real. No porque lo sea, sino porque tu atención la está alimentando. El segundo paso de la física del bloqueo es la identificación. Cuando te identificas con un pensamiento, ya no lo ves como pensamiento, lo ves como verdad. Dejas de percibir, estoy pensando que no soy capaz, y empiezas a sentir, no soy capaz. El pensamiento se fusiona con tu identidad, y en ese punto, la emoción se intensifica. El tercer paso es la retroalimentación emocional. El pensamiento genera emoción, y la emoción refuerza el pensamiento. Esta es la trampa. Sientes miedo, y eso te convence de que el pensamiento que lo generó debe ser importante. Pero la emoción no confirma la verdad del pensamiento, solo confirma que te lo estás creyendo. El cuarto paso es la proyección. La mente comienza a imaginar escenarios futuros basados en la emoción del presente. Si sientes inseguridad, imaginas fracaso. Si sientes miedo, imaginas pérdida. Si sientes duda, imaginas errores. La mente proyecta la emoción hacia adelante y crea una cadena infinita de pensamientos que parecen cada vez más reales. El quinto paso es la parálisis. Cuando la historia mental se hace demasiado grande, el cuerpo se bloquea. La energía se estanca. No avanzas, no decides, no actúas, porque estás intentando resolver un problema que no existe fuera de tu mente. Pero aquí está el punto más importante. Todo bloqueo mental solo puede existir mientras tú estés participando en él. Es 100% pensamiento sostenido por tu atención. Nada más. No es una estructura sólida. No es un trauma fijo. No es un defecto personal. Es un fenómeno temporal que desaparece en cuanto dejas de alimentarlo. Cuando ves esta física con claridad, algo mágico ocurre. El bloqueo pierde su misterio. Se vuelve predecible, comprensible. Y lo que es comprensible, deja de asustar. Ya no lo ves como una pared, sino como un humo mental que puedes atravesar. La física del bloqueo mental siempre termina así. Cuando paras de pensar, el bloqueo colapsa. Es inevitable, es automático, es natural, porque lo único que lo sostenía era el pensamiento, y tú ya sabes cómo dejar que un pensamiento se vaya. Capítulo 22. ¿Cómo dejar que la paz, la intuición y la claridad dirijan tu vida? Vivir desde la paz no significa vivir sin problemas, significa vivir sin ruido mental. Significa moverte por el mundo desde tu núcleo más estable. Ese lugar interno donde no necesitas pensar para saber, donde no necesitas controlar para sentirte seguro, donde la vida se vuelve más simple porque tú dejas de complicarla. La paz no es una técnica. Es tu estado natural cuando la mente deja de interferir. Cuando no estás atrapado en historias, tu cuerpo se relaja, tu respiración se vuelve más profunda y el mundo deja de sentirse amenazante. Desde ese estado, aparece algo más poderoso que cualquier pensamiento: la intuición. La intuición es la brújula interna que siempre supo hacia dónde debías ir. No grita, no empuja, no exige, solo señala. Y cuanto más silenciosa está tu mente, más nítida se vuelve su voz. Cuando la escuchas, la vida fluye. Las decisiones se vuelven obvias, las relaciones se vuelven más auténticas. La creatividad se abre. La claridad aparece justo después de la intuición, no como una idea intelectual, sino como una comprensión repentina que te atraviesa. Una verdad que no razonaste, sino que simplemente viste. Y cuando aparece, transforma tu manera de interactuar con el mundo. Te vuelves más honesto contigo mismo, más directo, más presente. Dejar que la paz, la intuición y la claridad dirijan tu vida
significa confiar en lo que surge sin esfuerzo. Significa dejar de depender de la mente compulsiva para decidir. Significa actuar desde un nivel más profundo que tus pensamientos, desde tu esencia. La mente siempre intentará convencerte de que necesita analizarlo todo. Pensará que si no piensa, algo saldrá mal. Pero la verdad es lo contrario. La mayor parte de tus problemas aparecen por pensar demasiado, no por pensar demasiado poco. Cuando la paz dirige tu vida, ya no reaccionas desde el miedo, respondes desde la presencia. Cuando la intuición te guía, no necesitas ver el camino entero. Tienes suficiente claridad para dar el siguiente paso. Cuando la claridad te acompaña, ya no fuerzas nada. Reconoces el ritmo natural de tu vida y avanzas en armonía con él. Vivir así te convierte en alguien más auténtico, más ligero, más real. Te mueves sin fricción interna, te relacionas sin máscaras, creas sin presión y descubres, poco a poco, que tu vida comienza a reorganizarse de manera espontánea. Lo que no te pertenece, se cae. Lo que sí te pertenece, aparece. La paz, la intuición y la claridad no son estados lejanos. Son tu configuración de fábrica. Lo único que los cubría era el pensamiento. Y ahora que sabes verlo, puedes permitir que lo más bello de ti dirija tu camino. Capítulo 23. Conclusión. Una nueva forma de vivir. Al llegar aquí, ya no se trata de técnicas, conceptos o ejercicios. Se trata de algo mucho más simple y profundo. Recordar quién eres cuando tu mente se calla. No eres tus pensamientos, no eres tus creencias, no eres tus miedos, no eres tus historias. Eres la conciencia que puede verlos. Eres el espacio silencioso donde todo aparece y desaparece sin tocar tu esencia. Esta comprensión lo cambia todo porque, desde aquí, ya no necesitas pelear con tu mente. Ya no intentas corregirla, entrenarla, reprogramarla o dominarla. Solo la observas. Y en esa observación, el ruido empieza a perder fuerza. Lo que antes parecía enorme se vuelve pequeño. Lo que antes era sólido se vuelve transparente. Lo que antes te atrapaba se disuelve. Vivir desde esta nueva perspectiva significa comprender que la paz no viene de afuera y que nunca vino del control, del esfuerzo o del pensamiento positivo. Siempre estuvo dentro de ti. Solo estaba cubierta por capas y capas de pensamiento compulsivo. Pero ahora, sabes ver más allá. Sabes tocar el silencio interno donde la vida se siente ligera, clara y verdadera. También significa relacionarte con tus emociones de una forma completamente distinta. Ya no las ves como enemigos ni como señales de que algo está mal en ti. Son solo movimientos temporales de energía, olas que nacen y mueren dentro de un océano más grande que ellas. Ya no temes sentir, porque sabes que ninguna emoción puede dañarte. Lo que duele es la historia mental, no la sensación. Cuando adoptas esta nueva forma de vivir, tu relación con tus sueños cambia. Ya no persigues metas desde el miedo o la necesidad de demostrar algo. Actúas desde la intuición, desde la inspiración, desde la claridad que aparece cuando no piensas demasiado. Tus pasos se vuelven más auténticos, tus decisiones más alineadas, tu camino más natural. La vida también se vuelve más amable. No porque los hechos cambien, sino porque tú cambias tu forma de interpretarlos. Descubres que nada es inherentemente bueno o malo, que todo es experiencia, que todo es movimiento, que todo es parte del mismo flujo de crecimiento. Cuando dejas de resistir, dejas de sufrir. Y lo más importante, empiezas a confiar. Confías en la vida. Confías en el movimiento natural de las cosas. Confías en tu intuición. Confías en tu capacidad de sostener cualquier emoción. Confías en que no necesitas saberlo todo para avanzar. Esta confianza no es intelectual. Es una sensación interna de estoy bien aquí, incluso si no lo entiendo todo. La nueva forma de vivir no se trata de eliminar pensamientos, sino de no creerlos automáticamente. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. No se trata de cambiar quién eres, sino de recordar quién siempre fuiste debajo del ruido. Este es el gran mensaje. Cuando dejas de creer todo lo que piensas, empiezas a vivir de verdad. Vives con más paz, más claridad, más amor y más libertad.
Y esa libertad suave, profunda, silenciosa, es la esencia de lo que siempre buscaste. Cuando empiezas a ver tus pensamientos como lo que realmente son, movimientos momentáneos de tu mente y no verdades absolutas, algo dentro de ti cambia para siempre. La vida se vuelve más ligera. La paz deja de ser una meta y se convierte en tu punto de partida. El miedo deja de ser un enemigo y se transforma en una simple sensación que va y viene. Y tú empiezas a vivir desde un lugar más auténtico, más libre, más verdadero. Este camino no exige perfección, solo requiere presencia, solo requiere recordar, una y otra vez, que no tienes que creer todo lo que piensas, que tu claridad está justo detrás del ruido, que tu paz está justo debajo de la tormenta, que siempre puedes volver a ti, que tu paz está justo debajo de la tormenta. Si este mensaje te resonó, si sentiste aunque sea un instante de claridad, un espacio más amplio dentro de ti, o una chispa de paz que hace tiempo no sentías, entonces este es tu lugar. Este canal existe para acompañarte en ese proceso, para recordarte lo que tu mente olvida cuando se vuelve ruidosa. Así que, si quieres seguir explorando esta forma de vivir, suscríbete a Mind Upgrade, no por compromiso, sino por ti, para seguir cultivando la presencia, la calma y la lucidez que tu vida merece. Cada semana encontrarás aquí herramientas, reflexiones y experiencias que pueden ayudarte a reconectar con tu paz natural y a ver tu vida desde una perspectiva completamente nueva. Tu transformación empieza dentro y continúa cada vez que vuelves a la conciencia, cada vez que eliges soltar un pensamiento, cada vez que recuerdas quién eres. Gracias por estar aquí.